Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos, con 7,4 millones de registros. Hoy hablamos con Laura Santiesteban, una de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Laura, cuéntenos por favor dónde está ubicado su pueblo y de qué manera se vio afectado por el conflicto armado. Bueno, Concepción es un municipio del departamento de Santander, está ubicado en la provincia de García Rovira, al nororiente del país. Digamos que tiene una ubicación estratégica porque es un corredor que comunica tres departamentos, Boyacá, Arauca y Santander. Ujú. Entonces, por ser, digamos, estratégico, obviamente fue resguardo para todos los grupos al margen de la ley, las FARC, Ujú. el ELN e incluso podría pensar que el paramilitarismo. ¿Y de qué manera fue víctima nuestro territorio? Como te decía, todos los grupos actuaron, entonces en un principio hubo una guerra que era como más visible, atentados que hacía la guerrilla contra la población civil, Ujú. tiroteos, enfrentamientos, y luego viene como todo el paramilitarismo sobre el 2000 más o menos, donde digamos que eran muertes como más sangrientas, pero eran un poco más silenciadas. Ujú. ¿Cómo era su día a día? Bueno, digamos que de niña los recuerdos son un poco jugando en la calle, habían meses de paz y habían meses de miedo, ¿verdad? Entonces cuando habían tomas guerrilleras, digamos que ocasionalmente podía pasar que cada 8 días había un enfrentamiento, eran las 5 de la tarde y ya tenías que estar dentro de la casa porque era como la hora que empezaba como el miedo. Las noches generaban miedo, generaban terror, porque todas las noches era donde decían apareció el muerto o de repente empezaban las tomas guerrilleras o Ujú. cortaban la luz y cortaban la comunicación para hacer atentados, cosas así. Laura, usted vivió hasta los 17 años en Concepción. ¿Qué fue lo que más la impactó? Yo viví hasta los 17 años. Bueno, digamos que por el territorio y por la guerra podrían ser dos cosas. Ujú. Eh, por el lado de la guerra, tú te vuelves más sensible y más sociable y más solidario y más... tomas con propiedad el tema, ¿sí Ujú. me entiendes? Comprendes el dolor de otra persona a la que de repente la guerra le arrebata a sus familiares. Ujú. Eso es lo que más, creo que lo que más enseñanza me dejó, digamos, toda mi vida en este municipio. Y de impactos, imágenes de gente muerta, quizá que eso, creo que eso ha sido de las cosas más impactantes porque es lo más feo que yo he visto en mi vida. Ujú. ¿Miembros de su familia o de pronto amigos también se vieron afectados? Sí, claro, muchos, 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 gente muy cercana. Uno tal vez está acostumbrado a ver la violencia y la guerra por televisión, Ujú. en una película, en una serie, en un noticiero, pero no es ni la mitad de lo que se siente realmente Claro. vivir esto, ¿verdad? En varias oportunidades los grupos armados tocaron la puerta de su casa. ¿Qué les decían? Literalmente tocaron la puerta de mi casa y a Ujú. mí ese día nunca se me olvidó Ujú. porque fui yo quien abrió la puerta Ujú. y llegaron buscando a mi papá y dijeron que sí, esa era la casa de Alejandro Santisteban. Ujú. Ahí empezó como los días más feos creo que ha pasado mi familia. ¿En qué momento usted y su familia pensaron que debían salir del pueblo? Y finalmente, ¿qué sucedió? Cuando tuvieron comunicación con mi papá, Ujú. teníamos que irnos porque estábamos en peligro, toda la familia, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo. Claro. ¿Qué ocurrió? Digamos que uno recurre como a las personas de quien tiene acceso a esa gente y por medio del alcalde en ese momento conocían a alguien y se pudo hablar y básicamente negociaron su vida. ¿Qué pasó finalmente? Tuvimos que pagar un dinero y seguimos la vida ahí, pero pues con nada. O sea, literalmente tuvieron que pagar para poder quedarse en su casa. Exactamente. Claro. ¿Cómo funciona la llamada ley del monte? Bueno, pues resulta que en estos municipios que son como tan alejados de la gran ciudad, no sé, de la ciudad capital, Bogotá, de repente Bucaramanga, y por tanta corrupción, allá los entes estatales tienen poca credibilidad. ¿Qué pasa? Cuando ocurre algo, te roban en tu finca, no sé, te da una denuncia, lo que sea, van y le dicen es a la guerrilla como tal persona hizo tal cosa. Y nada, la guerrilla es la que actúa, la Ujú. que manda panfletos, la que desaparece gente o la que asesina o la que, bueno, va y llama la atención. Sí. Esa es la ley del monte, Ok. básicamente. Ok. A los 17 años usted se traslada a Bogotá.
¿Cómo fueron esos primeros días en la capital? Bueno, cuando yo empecé la universidad, yo creo que fue un golpe muy duro porque ahí justito mi papá recién lo habían extorsionado, ¿verdad? Ujú. Entonces yo entré a estudiar en una universidad privada porque la carrera que tenía no estaba en la pública. Y pues nada, créditos, el choque era de que nunca había para nada. Yo me acuerdo que yo lloraba, yo a veces lloraba porque uno estaba en un pueblo donde tú vives con lo mínimo y vives bien y eres feliz a tu manera Ujú. y llegas a la gran ciudad donde nadie te conoce, no eres nadie, pues nadie te reconoce, eres un ser más. Claro, cuéntenos a qué se dedica actualmente. Estoy trabajando en unos proyectos personales que tienen que ver con el agua, con la niñez y digamos que un poco con lo tradicional del pueblo. Es decir, que usted se trasladó nuevamente a su pueblo o está yendo seguido a Concepción. Estoy migrando, digamos, en este momento justo Ujú. estoy en el trance Ujú. y estoy más allá que en Bogotá. Ok. Ujú. ¿Considera usted que cambió algo después del proceso de paz en Colombia? Sí, yo pienso que esto apenas es el comienzo porque es que la guerra duró 50 años, más de 50 años. Ujú. Entonces eso no se cura de un día para otro. Y cuando tú estás involucrado y después también estás desde afuera, puedes hacer un análisis quizá un poquito más consciente Ujú. y ver que las dos partes en cierto punto son víctimas, tanto Ujú. los que atacan como los que son atacados. Sí, muchos de la gente que está en esas filas es gente inocente, es gente que en esos pueblos no ve otra salida sino la de ir y tomar las armas para poder sobrevivir o para poder mandarle un mercado a una familia del campo. Ujú. Aún hay mucho miedo, aún hay mucho dolor por sanar, pero que obviamente el proceso de paz sí generó un cambio. Ya no Ujú. suenan las bombas tratando de estallar los puentes, ya no son las balas atacando al pueblo, ya no son los helicópteros sobrevolando tu municipio y ya no son como las casas sin luz y todo el mundo aterrorizado Sí, debajo de un techo. por supuesto. Sí, justamente le iba a preguntar cómo es la vida hoy en Concepción, ya después de que usted vivió varios años en Bogotá, tuvo la experiencia de estar allá, de estudiar y trabajar, y ahora que usted regresa, ¿cómo ve al pueblo? ¿Cómo es la vida hoy? Pues infortunadamente, ahorita vuelve un poquito el miedo porque están apareciendo o las BACRIM, ¿sí? Ujú. O el ELN está haciendo como más presencia para presionar un poco por las negociaciones con el gobierno. Laura, para finalizar, ¿conoce usted los casos de amigos o de pronto también familiares que hayan salido del pueblo y que estén regresando en algún momento? Pues mira, sí, tengo, digamos que del pueblo se fue mucha gente, realmente. Ujú. Hay gente que no ha regresado y gente que tal vez intentó regresar a una familia donde mataron al papá, Ujú. habían desplazado a sus hijos porque ellos estaban buscando el culpable. Ellos se tuvieron que ir al páramo varios años y ahorita ya regresaron al pueblo. Ok. Ujú, Bueno, Laura, pues muchas exacto. gracias por la entrevista. A ustedes por el espacio.